Continuando con las causas de incapacidad para heredar por causa de delito, tenemos también que el que use de violencia, dolo o fraude con una persona para que haga o deje de hacer o revoque su testamento, pierde la capacidad para heredar. A veces se puede dar el caso de que el autor de la sucesión sea un anciano y que tenga una relación con alguien menor, mucho menor que él, y sea, al igual que el adolescente, ¿verdad?, en su momento, fácilmente influenciable. Entonces, a través del uso de la violencia, la cual puede ser física o moral, el dolo o el fraude, se presione a esa persona para que haga su testamento o lo revoque y lo ponga a él como heredero. Si se logra acreditar en juicio, entonces esa persona que utilizó esos medios para lograr su objetivo, pues va a perder la capacidad para heredar. Siguiendo, el que conforme al Código Penal fuere culpable de alterar la filiación o estado civil, siempre que se trate de la herencia que debió de corresponder a éste o a las personas a quienes se haya perjudicado o intentado perjudicar con estos actos. Supuestamente, y a lo mejor a través de sobornos, se logró que se alterara la filiación y apareciera esta persona como hijo del autor de la sucesión cuando realmente no lo es, entonces ahí va a perder la capacidad para heredar. Y finalmente, por causa de delito también se puede perder la capacidad para heredar el que haya sido condenado por delito doloso cometido en contra del autor de la herencia, con toda intención. Cometió un delito en contra del autor de la sucesión y todavía pretende venir a heredarlo. Y va más allá, la incapacidad para heredar priva también del derecho a los alimentos que por ley debieron corresponderle al excluido. O sea, no solamente vas a perder la capacidad para heredar, como lo veíamos en el caso del padre que no contribuyó a los alimentos o a sus obligaciones filiales que tenía para con su hijo, sino también del derecho a reclamar alimentos, siempre que exista una resolución judicial que así lo declare. Entonces, en este caso, las distintas causales que mencionábamos, cuando así lo requiera, van a ir de la mano el proceso penal, porque dependiendo de la consecuencia del resultado de ese proceso, vamos a proceder también en la materia sucesoria a declarar o no a una persona con capacidad o incapacidad para heredar. Aunque también el legislador en todos estos casos da la posibilidad al autor de la sucesión de perdonar todos esos agravios, todos esos delitos, puesto que nos señala la misma ley que cuando la parte agraviada, la parte afectada por esos delitos u omisiones que se cometieron en su contra, en cualquiera de los casos mencionados, incluso el del hijo expuesto que mencionábamos, o abandonado, o corrompido por sus padres, etc., a lo mejor por cuestiones religiosas, decidió perdonarlos. Entonces, en esos casos, cuando se perdone al o los ofensores, recobrará el derecho de suceder por intestado al ofendido, si el perdón consta por declaración auténtica o bien por hechos indubitables. En el ejemplo del papá que fue abandonado cuando requería ser alimentado por sus hijos y después la buena fortuna le dejaron a lo mejor una herencia y los últimos años sus hijos regresaron, le pidieron perdón y resulta que él los perdonó y decidió incluso compartir parte de esos bienes con sus hijos. Bueno, entonces ahí hay una serie de hechos indudables de que él perdonó todos esos actos, todas esas ofensas. Y en cuanto a la capacidad para suceder por testamento, solo se recobra si después de conocido el agravio
el ofendido instituye heredero al ofensor, o bien revalida su institución anterior con las mismas formalidades que se exigen para atestar. Si, por ejemplo, se acreditó el adulterio, se divorciaron y luego después regresan y esta persona decide hacer otro testamento poniéndola a ella, a la adúltera o al adúltero, al cónyuge adúltero, como su heredero, entonces pues se está recobrando la capacidad para heredar. Ahora bien, quien pierde la capacidad de heredar por todas estas causas de delito, esa incapacidad que recae sobre ellos no puede ni debe afectar a sus descendientes. Por ejemplo, si el autor de la sucesión, por cualquiera de estos hechos que acabamos de analizar, su hijo pierde la capacidad para heredar, eso no va a afectar a los hijos de a sus nietos, quienes van a heredar al autor de la sucesión, no debiendo ser afectados, excluidos por la incapacidad de sus padres. Pero estos, sus padres, los que hayan perdido la capacidad para heredar, no podrán tener en administración los bienes de la sucesión que la ley otorga a los padres sobre los bienes de sus hijos. Habrá que nombrarse a lo mejor un tutor especial para efecto que sea él el que administre esos bienes. Y ahora sí, esto sería todo respecto del análisis de las causas de incapacidad por causa de delito.